Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Tuvimos un pequeño fallo, pero pues aquí estamos nuevamente dándole gracias a Dios por un día más y dándole gracias a ustedes por permitir que ingrese la palabra del Señor a través de estas pequeñas ventanitas. Como lo estaba diciendo, nosotros tenemos que llevar este mensaje como lo hizo Noé en su tiempo. Noé en su tiempo fueron 120 años llevando este mensaje. Quizás el mundo de entonces, esa generación privilegiada, quizás se molestaba. Imagínense, 120 años llevando el mismo mensaje, el mismo. Va a venir un diluvio, el Señor va a castigar la tierra. Entonces nadie, como dice mi Señor Jesucristo, hasta que vino el diluvio y no entendieron y se los llevó a todos. Lo mismo nosotros tenemos que hacer, llevar el mensaje de salvación. Han habido desastres y provocados por el Señor, porque Él mismo es el que ha puesto estos mensajes en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros los lleváramos. Hubo destrucción en el diluvio, hubo destrucción en Sodoma y Gomorra. Hubo también destrucción en Nínive, a pesar de que ellos recibieron el mensaje y se arrepintieron, pero ese arrepentimiento no les duró mucho y total, Nínive fue destruido. Y entonces nosotros estamos llevando esta palabra, esta revelación que mi Señor Jesucristo, Dios le ha dado a mi Señor Jesucristo, y mi Señor Jesucristo por intermedio del ángel se lo envió y se lo entregó a Juan, de todo lo que está sucediendo y de todo lo que va a suceder. Por eso, mi hermano querido, vamos a estar orando por todos y cada uno de vosotros. Nos envían un mensaje para estar orando continuamente por todos los que están pasando por necesidades, por todos los que están enfermos y por todos los que quieren recibir la palabra del Señor, por todos aquellos que quieran hacer esa oración de fe. Porque recibir nuestra salvación no cuesta nada. Mi Señor Jesucristo ya pagó, Él pagó en esa cruz. En la cruz del Calvario, derramando esa sangre bendita, y por su sangre fueron redimidos todos nuestros pecados y pueden ser redimidos sus pecados en este momento. Mi hermano, la palabra del Señor la vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 33, haciendo alusión a algo muy importante de los mensajeros de Dios, de esos hombres y mujeres que arduamente trabajamos con la ayuda del Espíritu Santo llevando el mensaje de salvación. A sabiendas que muchos no lo van a recibir, a sabiendas que muchos se van a enfadar por ese mensaje, pero nosotros tenemos que llevarlo. Ya Noé, como lo estábamos diciendo, él nunca se echó para atrás, él siguió adelante a pesar de los vituperios de la gente, esos malos comentarios que hacían de él, incluso también de muchos de nosotros. Por eso la palabra del Señor la encontramos en Ezequiel capítulo 33. Y vamos a leerlo del versículo 1 al 9. Son nueve versículos este capítulo. Y la palabra del Señor escrita está y dice de esta manera. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Esto es para todos los mensajeros, siervos del Señor. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, el mensajero, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo espada e hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino,
El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, gracias, Señor, por darme el privilegio nuevamente, Padre Santo, de llevar estos mensajes poderosos, Señor, mensajes que vienen de ti, Señor, y que son para tu pueblo Israel, y para tu iglesia, Señor. Esa iglesia que está por todo el mundo, Señor. Esa iglesia que ha recibido a mi Señor Jesucristo. Esa iglesia redimida por la sangre de mi Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Dios. Unge a tu siervo el día de hoy, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que no sea yo quien habla, Señor, sino tu Santo Espíritu, Señor. Que mi alma, Señor, hable todo lo que el Espíritu ponga en mi ser, Señor. Y que esta palabra, Señor, llegue a muchos corazones, Padre. Que toque corazones y que sea tu Santo Espíritu que los convenza de pecado, no yo, Señor. Tu Espíritu. Ese Espíritu Santo, Señor, que has enviado al mundo después de que mi Señor Jesucristo marchó. Ese vicario de mi Señor Jesucristo, el verdadero vicario, el Espíritu Santo de Dios. Que Él nos convence de pecado y nos dirige a la verdad. Esa verdad absoluta que es mi Señor Jesucristo. Padre, bendice, Señor, a tu siervo, bendice a esta casa, Señor, que es tu morada, Señor, porque mi casa y yo te serviremos siempre, Padre. Bendice a mi esposa, bendice a nuestros hijos, a todos los que vamos a recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Y te pido, Señor, también bendiciones para tu pueblo, Santo Israel. Padre, lleno de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermano, estamos hablando, atalaya quiere decir mensajero. Atalaya es aquella persona que se lo dejaban como centinela en una torre alta, para que cuando viese venir al enemigo, él sonaba la trompeta, sonaba una campana, hacía escándalo para que el pueblo se diera cuenta que estaba en peligro. El atalaya también era aquella persona que entraba a los pueblos con una campanita haciendo ruido y llevaba el mensaje, llamaba la atención con la campanita y llevaba el mensaje para que la gente se diera cuenta de que era lo que iba a hacer el rey, y en este caso nosotros somos los atalayas del Señor, llevando estos mensajes porque el Señor ya profetizó algo que está sucediendo y que va a suceder. Cosas tremendamente horribles que básicamente, que si usted cree, hermano, que lo que está sucediendo actualmente es muy, muy difícil, lo que viene es peor. Y se lo digo en nombre de mi Señor Jesucristo porque es verdad. Es verdad. Entonces, lo que atañe en este momento, hermano querido, es que usted, al igual que yo, porque yo también me nutro de la palabra del Señor, tenemos que conocer estos mensajes, de lo que se avecina, de lo que viene. Es más, la palabra del Señor nos lo dice, que las piedras también están hablando. Muchas Hollywood y muchas empresas cineastas han sacado películas que básicamente nos están diciendo todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, como si hubiesen leído la Biblia. Eso sí, no lo sabemos. Pero la palabra del Señor no miente. No miente. Mi Señor Jesucristo dijo que las piedras hablarían. Hablando de estas personas que no tienen a mi Señor Jesucristo en su corazón, pero con todo y eso están llevando ese mensaje. Y nos lo están poniendo de frente. ¿Por qué lo digo de frente? Porque todo el mundo carga un celular, todo el mundo carga una tabla, todo el mundo tiene un televisor, 2 o 3 en su casa. Y estamos viendo eso continuamente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Vamos a pasarnos al Apocalipsis. De Ezequiel vamos a Apocalipsis, que son unos libros que son un engranaje completo. Son 66 libros que cada uno hace engranaje uno con el otro y lleva a lo mismo, hablando del Mesías y de la salvación que tenemos por medio del Mesías, que es mi Señor Jesucristo, el verdadero Mesías. El verdadero Mesías. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 6,
en el Apocalipsis capítulo 6, dice la palabra del Señor que habla de los sellos. Juan vio, dice, él vio. Hermano, como dice un amado pastor, que para Dios el futuro es historia. Para Dios el futuro es historia. Dios ya sabe de antemano. Tuve la oportunidad ayer, un saludo muy especial para todos los hermanos que estuvimos de vigilia la noche anterior con nuestros amados pastores a la cabeza, el pastor Douglas, el pastor Fernando, un saludo muy especial, el pastor Roberto, y a todos los que estuvimos ahí. De verdad que la pasamos genial, velando, porque la palabra del Señor dice velar y orar, para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vienen, dice en el Evangelio de San Lucas. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 6, dice, vi cuando mi Señor Jesucristo, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y dice Juan, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Dice la palabra del Señor claramente todo lo que va a suceder, y lo estamos viendo, y el mundo no lo ha mostrado a través de muchas formas. Tuve la oportunidad ayer con los amados hermanos en la iglesia de compartir parte de este estudio, hablando referente a las cosas que han venido en los Juegos Olímpicos que se realizaron en Inglaterra. Allá se mostró claramente algo muy se podría decir muy inusual, pero nos mostraron algo que vino poco después, que fue en el 2019, y esos Juegos Olímpicos se realizaron 4 años antes, 4 años antes, y nos mostraron una cantidad de camas de hospital, en un estadio lleno de camas de hospital, gente con esos tapabocas en la cara. Nos mostraron todo eso y poco tiempo después pues llegó lo que fue la pandemia, y ya sabemos todo lo que sucedió, y eso básicamente a raíz de la palabra del Señor, en base a la palabra del Señor, eso fue un gran ensayo que le salió muy bien a la élite, y pues a los que son los vasallos de Satanás, que Dios los reprenda, y eso fue lo que sucedió. Ahora, con respecto a este primer sello, también en los Juegos Olímpicos de París, también mostraron, el mundo nos mostró algo horripilante, que fue que se mofaron de la cena del Señor. No quiero entrar en detalles porque yo sé, porque eso lo vio todo el mundo. No obstante, también en el río Sena, ahí mismo en París, mostraron también algo impresionante, que fue en el río Sena, supuestamente venía un caballo blanco por encima de las aguas del río Sena. Fue algo pues al estilo Hollywood, que incluso también ahí estuvo uno de sus participantes, que es ese actor de Misión Imposible. Pero a lo que vamos, habló de esto, nos mostraron que iba a aparecer en el ámbito, en el mundo, delante de nuestros ojos va a aparecer este anticristo. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y Juan dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, solo un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí vemos que tenía un arco, no tenía flecha, o sea que este hombre va a venir, y al principio se va a mostrar al mundo como un carismático líder pacifista, por decirlo de aquella manera, y pues le va a ofrecer, pero este hombre va a aparecer después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea llevada al cielo. La iglesia de nuestro Señor, hago énfasis en eso, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea llevada al cielo. Que la palabra del Señor mismo lo dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que tengamos a mi Señor Jesucristo, luego nosotros, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos, para así recibir a mi Señor en el aire. En el arrebatamiento mi Señor Jesucristo no va a venir hasta la tierra, Él nos va a esperar en el aire. Son 2 eventos muy diferentes.
el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que de eso le hablan mucho. Muchas organizaciones religiosas le hablan a los adeptos, por decir de esta manera, de sus iglesias, le hablan de la segunda venida de mi Señor Jesucristo, pero no le hablan del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco le hablan de este ser que va a gobernar 7 años el mundo. Entonces dice Juan, luego dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Luego dice, y cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y dice Juan, y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí ya venía una gran espada. ¿Ya? Hay que recordar, mis hermanos, que este hombre va a gobernar 7 años y va a ser tribulación y gran tribulación, 3 años y medio de tribulación, paz y seguridad, que eso es lo que le ofrece todos esos pacifistas, entre miles de comillas, a los incautos que van a meter el dedo para votar. Ahí sí, a este, ¿por qué? Después de 3 años y medio, que es la gran tribulación, este hombre ya va a gobernar es con espada. Con espada. Dice el quinto, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, dice la palabra del Señor. Entonces nos detenemos aquí, mi hermano, para que empecemos el pequeño estudio que la palabra del Señor nos va a indicar el día de hoy. Como lo dije anteriormente, tuve la oportunidad de compartir parte de este estudio ayer en la vigilia, y de verdad usted lo tiene que saber. Ya lo hemos compartido, pero hay mucha gente que quizás no se apercibe de lo que lee. Tiene que no solamente leer, sino estudiar la palabra del Señor, amar la palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan 14:23 dice, el que me ama, hablando mi Señor Jesucristo, no yo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él, dice el Señor. Entonces, mi hermano, hay que aprender de estos textos bíblicos. Hablando del tercer sello, nos detenemos ahí, vamos a empezar ahí. Aquí hay mucho que contar, pero aquí hay algo muy interesante, mi hermano, para todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Algo interesante, mi hermano. Hermano querido, aunque usted no lo crea, nosotros somos la última generación. Somos la última generación. Y los que hemos recibido a mi Señor Jesucristo, los que hemos tenido el privilegio de recibir a mi Señor Jesucristo, debemos de mantenernos firmes, venga lo que venga. Que nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En nombre de quién? Que es el nombre de Cristo Jesús nuestro. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, porque solamente hay un nombre, sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que no dañe. Dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Un denario, mi hermano, estuve buscando algo al respecto, y un denario equivalía, o lo que es hoy en día, equivale a un salario mínimo, que hoy en día es aproximadamente $50. Recuerde, mi hermano, que esta palabra es para estos tiempos, para los tiempos postreros, dice la palabra del Señor, y los tiempos postreros han llegado.
Este hombre que va a llegar, mucha gente no quiere trabajar, mucha gente no le gusta trabajar, lamentablemente. Hay otros que no pueden, pero hay unos que no. Y les gustan todo molidito, les gusta todo gratis. Y eso es lo que va a utilizar el anticristo. Él va a utilizar, al anticristo, a utilizar todo, a darle todo gratis, porque incluso hay mucha gente que piensa decir, no, en cuanto a los padres, yo no decidí venir aquí. Ustedes fueron los que decidieron por mí, ustedes tienen que darme el alimento a mí y tienen que darme todo a mí. Ahora también, mucha gente le exige a los gobiernos. Le exige a los gobiernos, incluso hemos llegado al colmo de que venimos de otros países a este país, por lo menos hablando de Estados Unidos, y queremos exigir que nos den todo. Hemos llegado al colmo. No, mi hermano, si tú viniste aquí, mi hermano, trabaja y dependa de lo que Dios te dé y respeta las leyes de donde tú estás. Entonces, aquí mi hermano, como resultado del segundo sello, no hemos hablado del segundo sello, pero el tercer sello es el resultado del segundo sello, que es la guerra que fue provocada por el anticristo. En el segundo sello, la hambruna, debido a eso, debido a lo que va a suceder en el segundo sello, en el tercer sello muestra la multiplicación horrorosa en el mundo del hambre. Al principio la gente rica no sentirá los estragos de la conflagración y podrá seguir consumiendo el aceite y el vino. Pues la palabra del Señor dice, no dañes el aceite y el vino. Los ricos no van a sentir eso de momento, pero mucho después sí lo van a sentir. ¿Ya? Mi Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, Adonai de los ejércitos, el Padre de mi Señor Jesucristo, advirtió a los judíos en Deuteronomio, en los primeros libros. Él advirtió a los judíos que si ellos desobedecían sus mandamientos y si no escuchaban su voz a través de la palabra del Señor, en ese entonces tenían el privilegio de escuchar a Dios y escuchar a Dios a través de Moisés. ¿Ya? Y él les advirtió que si ellos no escuchaban la palabra del Señor, la hambruna sería tan cruel que incluso los padres se comerían a sus propios hijos para pasar ese doloroso momento. Va a ser cruel. Les pasó a ellos, también nos va a pasar a nosotros. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 52 y 57. Dice, pondrás sitio a todas las ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas las ciudades y toda la tierra que Adonai Dios te hubiere dado y comerás el fruto de tu vientre. Escuche. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Adonai Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará el enemigo. Nos podemos parar ahí un momentico, mis hermanos. Hoy en día, usted lo sabe, los que tienen el dinero, mis hermanos, son los dueños de tu sed, son los dueños de tu hambre, son los dueños de la luz artificial que tenemos, son los dueños, hablando pues de la energía, son los dueños de todo, incluso son los dueños de tu dinero. ¿Por qué? Porque muchos se han apropiado de eso. Y va a llegar un momento, mi hermano, que cuando ellos quieran ponerte a aguantarse, solamente te cierran el grifo. O no obstante, no pagues el recibo y verás qué te sucede. Entonces, mi hermano, seguimos adelante. En el capítulo 28 que estamos leyendo, el versículo 54, dice, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno. Mira la hambruna tan tremenda que eso es lo que va a suceder. Y el resto de sus hijos que le quedaren, para no dar alguno de estos de la carne de tus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá. Te oprimirá. Que está hablando del futuro. En todas tus ciudades. La muy pura, la muy tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra,
de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno. Wow. Y a su hijo y a su hija, y al recién nacido que sale de entre sus pies. Y a sus hijos que le diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Hermanos, viene una hambruna tan tremenda, mi hermano, una hambruna tan tremenda que esto ya le ocurrió a los hebreos. Pero esto está hablando de un Antiguo Testamento y también habla de un Nuevo Testamento que también va a ocurrir. En ese entonces, esto es historia, en el capítulo 2 de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 26 al 30, dice algo que lo pone los pelos de punta a uno de verdad. Dice la palabra del Señor, y así se puso el rey cuando escuchó todo esto. Y es menester de que usted escuche estos mensajes y que los guarde en su mente y en su corazón. Dice, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Adonai Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? El rey le dijo, ¿qué tienes? Y esta mujer, escuche el relato. Escúchelo atentamente lo que dijo esta mujer. Ella respondió, esta mujer me dijo, da aquí a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da aquí a tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Es alucinante, hermano, entrar en los relatos de la palabra del Señor, escudriñarla. En el tiempo del tercer sello, mis hermanos, son 7 sellos, recuerde. Gracias a Dios te bendiga. En el tiempo del tercer sello, la hambruna llevará nuevamente, aunque usted no lo crea, que eso ya se está viviendo, llevará nuevamente a la humanidad a un canibalismo desgarrador, como lo describen los profetas de Dios. Si vamos y buscamos en Ezequiel capítulo 5, versículos 9 y 10, dice textualmente de esta manera, y estos son profecías para los tiempos que vienen. Para la iglesia, no, porque la iglesia va a ser llevada al cielo. Esto va a ser para los moradores de la tierra, para los que se han interesado más en buscar las cosas del mundo que las cosas de Dios. Mi Señor Jesucristo lo dice textualmente. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 5, versículo 9, con respecto a las hambrunas, que va a ser tan aterradora la hambruna que vamos a comer lo que encontremos. Y no van a ser animales, porque hasta ellos también se van a desaparecer por un tiempo. Dice Ezequiel capítulo 5, versículo 9 y 10. Haré en ti lo que nunca hice, y jamás haré cosa semejante a causa de tus pecados, a causa de tus maldades. Por eso los padres se comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Dios te bendiga, Denis. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando, mi hermano, de algo impresionante, un canibalismo. Eso ya se está viendo. Incluso usted puede buscar en las redes sociales, hermano, y vamos a ver imágenes de gente comiendo pequeños bebés cocidos. Incluso en Los Ángeles, yo no estoy seguro, lo he escuchado. Quisiera un día estos saber dónde para ir a mirar, solamente para corroborar eso, pero yo sé que cuando el río suena, piedras lleva. De que hay un sitio donde venden esta clase de comida. Incluso, mi hermano, como le digo, las grandes cineastas nos han mostrado cosas horribles. No vi esa película, pero sí vi ese pequeño fragmento donde decía uno de los actores de la película de los Ghostbusters, la última, donde decía uno de estos en un restaurante, dijo, ¿cómo quieres comerte al niño?
sea, como si estuviera hablando de un filete de carne. ¿Cómo lo quieres en término medio, vuelta y vuelta, o muy cocido? Eso hablaba de esa película, mi hermano. Pero también, mi hermano, déjeme decirle que en Jeremías capítulo 19, versículo 9, también este profeta habló al respecto de lo que estamos hablando. Y dice, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los angustiarán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Estamos hablando de algo, hermano, el anticristo, que es el hijo de Satanás, que Dios lo reprenda, junto con un falso profeta, porque ellos van a liderar eso. Un falso profeta, se van a querer, porque es lo que quiere el enemigo quiere verte destruido y quiere tu alma. El alma, el enemigo la quiere. Mi Señor, el Dios Todopoderoso el mismo dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Con respecto a esta forma en lo que vamos a buscar de comer, y estamos hablando básicamente de que vamos a comer niños, incluso a nuestros propios seres queridos, porque lo está diciendo la palabra del Señor. Isaías en el capítulo 9, en el versículo 20 dice, cada uno devora a la derecha y tiene hambre. Miren la hambruna tan tremenda que va a haber. Cada uno devora a la derecha y tiene hambre. Comerá a la izquierda y no se sacia. Va a haber poco para comer. Cada cual come la carne de su prójimo. Hermano querido, es alucinante lo que estamos viendo, lo que se está viendo en el mundo. No sé usted, pero yo sí he tenido, lamentablemente, el poder ver personas sacando comida de un contenedor de basura. En España lo vi. En un tiempo que viví, un tiempo bastante largo que viví allá, y en muchos países, en Sudamérica, Colombia, Venezuela, gente sacando comida de los contenedores, mi hermano, para poder saciar o mitigar un poco el hambre. La hambruna, déjeme decirle algo muy importante, usted tiene que saberlo, la hambruna no será solamente en Israel, no solamente será en Israel, sino en todo el planeta. Dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, lo anunció. Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice de esta manera, es un versículo, pero es bueno leer todo el contexto, el capítulo. Dice, mi Señor Jesucristo hablando, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Lo estamos viendo. Estuvimos hablando ayer en la iglesia, en la vigilia, que este servidor ha trabajado por más de 36 años con cadáveres. Me ha tocado trabajar con varias pandemias, entre esas el SIDA, cuando llegó el SIDA, que lamentablemente muchas personas fallecieron y siguen falleciendo todavía, cuando llegó la gripe aviar, cuando llegó también el ébola. Y también tuve el privilegio de trabajar, digo yo el privilegio, descarto esa palabra, de trabajar también con ese mal llamado virus del 19. Y me tocó que trabajar, fue hartuamente, ¿verdad? Porque descarto esa palabra. ¿Por qué? Porque vi muchas familias destrozadas, porque vieron marchar seres queridos, seres muy queridos, y incluso otros ni siquiera tuvieron ese tiempo de estar con sus familiares a la hora de fallecer, por lo que sucedió. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, Mateo capítulo 24, versículo 7. Se levantará nación contra nación, lo estamos viendo. Nación contra nación se levanta. Reino contra reino, ¿a qué se refiere estos reinos hoy en día? Grupos narcoterroristas que se pelean entre ellos mismos. Pandillas de barrio a otro barrio que se pelean entre ellos mismos. Estamos viendo eso, mi hermano. Dice, y habrá pestes. Lo estamos viendo. Que habrá hambres, dice mi Señor Jesucristo, habrá pestes, hambres, en plural.
y terremotos en diferentes lugares. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Nosotros tenemos que estar alerta a todo lo que está sucediendo. Mucha gente ora o reza para que no hayan hambres, para que no hayan pestes. Pero mi Señor Jesucristo dijo, van a haber pestes, téngase que van a haber más. Que van a haber hambres, téngase que va a venir hambre, mucha. Que van a venir terremotos, téngase. Yo por lo menos, yo espero mucho aquí. Yo hace tiempo no siento un terremoto y vivo aquí en California, que es uno de los estados donde hay más movimientos telúricos. Pero que van a ver, lo van a ver. Pero algo muy importante con respecto a la hambruna que se viene, mi hermano, la crisis económica se incrementará a tal grado que la gente tendrá que cambiar una casa, un automóvil, sus joyas, todo lo que tú tienes para poder comer al menos un pedacito de pan. No obstante, el diablo, que Dios lo reprenda, en una conversación que tuvo con el Dios Todopoderoso allá en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 4, donde el diablo, que es un mentiroso, el padre de la mentira, pero delante de Dios no miente, porque tenía una conversación con él y le dijo, hablando con respecto a Job, le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y eso lo estamos viendo, mis hermanos. Mucha gente que ha conseguido dinero, ha podido, Margarita, Dios te bendiga, ha podido amasar dinero y guardarlo. Y con el tiempo le llega un cáncer, le llega una cirrosis, cualquier enfermedad. Y todo ese dinero, mi hermano, a lo último va a ir a las arcas de un hospital para pagar su salud, porque usted no se quiere morir. Y el diablo no mintió ahí. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Incluso en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 11, dice de esta manera: todo su pueblo buscó gimiendo su pan. Por la comida para seguir viviendo, dieron todas sus cosas preciosas. Dieron todas sus cosas preciosas. Mira, Jehová Dios, mira Yahvé, como está escrito en su Biblia, cuán abatido estoy. Es impresionante, mi hermano, que la muerte en esos tiempos, que la misma palabra del Señor en el Apocalipsis dice que en aquel tiempo buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. La muerte estará de vacaciones. La muerte, hermano, en este momento o en la guerra será preferible a tener que padecer o morir por falta de alimentos, morir por falta de sed. Va a ser preferible morir en la guerra. Lamentaciones capítulo 4 dice de esta manera, y escuche estos versículos. Lamentaciones capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Mire lo que dice la palabra del Señor: las manos de las mujeres piadosas, las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el asedio, en el día del desastre de la hija de mi pueblo. Leyendo el contexto de y teniendo en cuenta este contexto, y usted puede analizar este versículo, mi hermano, por favor, y verá que las mujeres piadosas se vieron obligadas a cocinar sus propios hijos. La pregunta es, usted se la hará, si esto hacen las mujeres piadosas, ¿qué no harán las mujeres crueles que vemos hoy en día? Hoy en día, mujeres, lamentablemente, acabando con las vidas de sus propios hijos dentro de sus vientres. Hermano, el anticristo va a ser de las suyas en 7 años.
Pero esto está escrito y usted tiene que conocer todo lo que viene. El anticristo puede ser, porque dice la palabra del Señor que Él revivió. Él no puede resucitar, porque el único que puede resucitar muertos es el Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero hablando del anticristo en este tiempo, tras ser clonado, y eso lo vamos a estudiar después, él surgirá y lo primero que hará será provocar una devaluación económica. Y no va a ser solamente en Estados Unidos, sino que va a ser una devaluación económica mundial, que va a servir de preámbulo para cambiar el sistema económico mundial. Y es en ese momento en que el dinero que usted ahorró, el dinero que tiene ahorrado, perderá por completo su valor adquisitivo y se instaurará un sistema económico mundial, que ya lo conocemos. El que no ha escuchado la Agenda 2030, mi hermano, yo lo invito a que escuche esos 17 ítems. Son 17, pero esos se alargan tanto que a la postre son un montón, pero son 17. Yo le invito, mi hermano, que esto que está recibiendo el día de hoy es palabra de Dios. Y es verdad. Ezequiel capítulo 7, versículo 19 nos habla al respecto. Dice, arrojarán su plata a las calles. El dinero ya no valdrá absolutamente nada. Yo lo vi en Venezuela. Cuando este hombre, dictador, narcoterrorista de Venezuela, devaluó totalmente el dinero, que incluso yo veía dinero tirado en la calle. Los niños jugaban con billetes porque no valía absolutamente nada. Y eso se va a ver en muchos países. Dice, arrojarán su plata a las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Adonai Dios. No saciará su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido de tropiezo para su maldad. La palabra del Señor no miente. Raíz de todos los males es el amor y el dinero, porque codiciándolo mucho fueron traspasados de muchos dolores. Hay que tener en cuenta eso. El profeta Sofonías dice en el capítulo 1, versículo 19, dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Pues toda la tierra será consumida con fuego, con el fuego de su celo, porque Él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Hermano, es la palabra del Señor. Yo solamente soy una atalaya, yo soy un mensajero. Uriel, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermano, el patrimonio económico, tanto billetes como monedas, cheques, será reemplazado de un momento a otro. Es más, en muchos países como Suecia, y hay varios países que el dinero metálico ya no existe. Incluso en muchos lugares, muchos países, ya lo que son las monedas ya las están aboliendo, ya no sirven para nada, ni siquiera las reciben. Silvia, Dios te bendiga por estar con nosotros, gracias. Hermano, y el patrimonio económico, eso va a desaparecer, los billetes, las monedas, los cheques, eso será reemplazado de un momento a otro por un microchip. Ya ven muchas personas que con el teléfono pagan ahí sus biles, lo que compran, un café, algo así por el estilo, ya lo estamos viendo y está escrito. Si usted me acompaña, yo sé que usted tiene una Biblia en casa, me acompaña al Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 18. Dice la palabra del Señor, hablando del anticristo. Dice, y hacía que a todos, grandes y pequeños, aquí entran los bebés y los más adultos, diciéndole a la gente, no es que este microchip hay que ponérselo al niño, hay que ponérselo al adulto para que cuando él necesite la medicina o se ponga malo, pues entonces allá en la centralita se den cuenta y llaman al familiar para que le den todo. O sea, van a justificar lo injustificable.
Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, los magnates y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender. Me detengo aquí. Algo tan simple como ir a abastecer su coche allá a la estación de gasolina, tan simple como llegar y agarrar el grifo y poner la manguera allá y llenar su tanque, algo tan simple como ir a comprar un cartón con leche, un cartón con huevos, algo tan simple se verá frustrado en esos años, en la tribulación y gran tribulación. Dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si usted no está marcado, mi hermano, usted no va a poder comprar ni vender. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que si usted quiere salvar su alma, va a tener que vérselas, pero bien difícil. Porque si usted recibe la marca de la bestia, como decimos coloquialmente en Colombia, ya perdió el año. Y no solamente en el colegio, sino en la universidad y en su vida. Perdió su alma. Leo nuevamente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Es alucinante, mi hermano, cómo la palabra del Señor nos habla categóricamente de que todo lo que nosotros tenemos, mi hermano, no solamente se verá truncado todo, porque usted si llega y se queda en el día del arrebatamiento en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, usted la va a pasar mal. Y a todos los que son cristianos, yo les digo, mi hermano, que reciban a mi Señor Jesucristo en el corazón antes de que sea demasiado tarde. Si usted está aquí escuchando este mensaje, reciba a mi Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor nos habla claramente, mi hermano, de que todo lo que usted tiene será quemado. Todo lo que usted tiene, mejor dicho, todo esto se va a quemar. No obstante, de momento, todo lo que usted tiene en cualquier momento, y como se lo estaba diciendo a unas personas, mucha gente se mofa de las personas que están sin techo, como le llaman los homeless, están sin techo, se mofan de ellos, pero no mirando algo muy crucial, hermano, de que nosotros estamos a 1 o 2 meses de estar también en la calle. Porque si usted en un momento dado usted no paga su hipoteca, el banco te quitará la casa y te vas a quedar homeless, sin techo. Si tú no pagas la renta, o si te quedas sin trabajo y por ese motivo usted se queda sin trabajo, usted no va a poder pagar la renta, usted no va a poder pagar el coche, las cuotas de su coche, con lo cual te vas a quedar homeless, sin techo. Y por eso, mi hermano, antes de usted ponerle el dedo a una persona que vive sin techo, si tiene la oportunidad, ayúdele. Coloquialmente decimos, hoy por mí y mañana por ti. O lo puede decir al contrario. Ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque ya va a llegar un momento, mi hermanos, cuando venga mi Señor Jesucristo, todo esto va a ser quemado. Todo esto va a ser quemado. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3. Y usted tiene una Biblia en casa. Solamente estúdiela. No solamente la lea, estúdiela. Y cuando tú hagas eso, mi hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Yo estuve, como muchos de nosotros que hemos recibido a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, estuve preso de puras mentiras. Muchas mentiras que lamentablemente nos la contaron nuestros propios padres. Pero ellos también fueron engañados. Pero hoy tenemos la oportunidad, mi hermanos, de tener este libro. Siempre lo hemos tenido, pero tenemos la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, de escudriñarlo, de escuchar la palabra de Dios a través de este hermoso libro. Como lo dice Pedro, ese apóstol de mi Señor Jesucristo,
en el capítulo 3 de su segunda carta, donde dice el día del Señor, donde él mismo dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es lo que quiere despertar ese limpio entendimiento que nosotros tenemos, que lamentablemente lo tenemos saturado de basura. Lo tenemos, me meto yo ahí, lo tenemos saturado de basuras porque el mundo nos asedia. Unos más que a otros, porque Dios conoce el grado de santidad que hay en nosotros. Y nosotros tenemos que despertar. La palabra del Señor dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de mi Señor Jesucristo. Dice, para que no tengáis en memoria las palabras que antes han sido dichas a los santos profetas y en los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, hablando Pedro. Sabiendo primero esto, dice Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días, y esos días han llegado, dice, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mi Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos profetas, falsos apóstoles, y ya los estamos viendo. Empezamos por uno. En el año 500 de nuestra era, en el año 480 de nuestra era, apareció el falso profeta Mahoma, diciendo que él es el ungido. Y luego escribió su propio libro, el Corán, y eso es un falso profeta del que habló mi Señor Jesucristo. El verdadero Mesías es mi Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos lo ha advertido a nosotros. En el versículo 4 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablan de eso, se mofan. No, pero es que ya hace tiempo escuchamos que viene. No sabemos cuándo viene, pero de que vendrá, vendrá. Dice diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde entonces de la creación, desde antes de la creación. Pero dice la palabra del Señor Pedro, pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Pero, Pedro dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, dice la palabra del Señor, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos completando casi 2000 años después de que mi Señor Jesucristo se fue. Para Él son 2 días. Él se fue hace 2 días. Para el mundo son 2000 años. Recuerde, mi hermano, esto. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Él no retarda su promesa. El que ha de venir vendrá, no tardará, dice el Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, todo, monedas, billetes, su coche, su caballo, su casa, todo, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, los átomos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya hemos visto, lamentablemente, Maui, cómo quedó destruida, parte de Los Ángeles, cómo quedó, también en muchas islas que han sido también quemadas, en Europa, en España, en Grecia, cómo ha quedado todo eso. Y la palabra del Señor no miente, mis hermanos. Pero dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, nos habla a nosotros. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero mire cómo anda el mundo. Incluso muchos en las iglesias andan descarriados.
tibios, sabiendo que el Señor los vomitará. Dice Pedro, y leo nuevamente, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo nuevamente, los átomos siendo quemados se fundirán? Oh, mi hermano, ese es el momento de que usted ponga y tome en serio la palabra del Señor. Esto no es un juego, se lo digo de verdad. Lo estamos viendo. Todos los fenómenos naturales que nosotros estamos viendo actualmente, terremotos, esos deslaves, tormentas, tornados, hambrunas, guerras, rumores de guerras. Todo esto, mi hermano, lo anunció mi Señor Jesucristo. Y lo dijo textualmente en el capítulo 24, donde habla de las señales del fin. Donde dice mi Señor Jesucristo, estando él sentado, escribió San Mateo, Leví, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo mi Señor Jesucristo, esto es palabra de Dios, esto no es cuento, esto no es Hollywood. Respondiendo mi Señor Jesucristo le dijo, mirad que nadie os engañe. Y lamentablemente muchos hemos sido engañados por esas falsas religiones, por esas organizaciones religiosas, por esos falsos apóstoles, por esos falsos profetas, por esos falsos pastores, porque hay mucho falso pastor. Y digo muchos porque no son todos, porque hay unos apóstoles, hay unos pastores que verdaderamente están dando su vida, su alma, dando todo su tiempo por el rebaño. Amados pastores que son dignos de reconocerlos, de ayudarles, de estar con ellos. Y entre esos unos, mi amado pastor Douglas, un saludo muy especial. Cuando mi Señor Jesucristo respondió, respondiendo mi Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, el Mesías, como los falsos profetas, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermano, si lo que usted está viendo lo abruma en su corazón, déjeme decirle, hermano, que esto apenas comienza. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros, como cristianos, nosotros ya sentimos eso de parte de nuestra propia familia. Nos aborrecen. De forma tal que incluso, y duele porque uno quisiera, no porque lo inviten a una fiesta o a comer un chancho o a comer algo, no, es por ir a visitar a nuestros familiares. Pero esto ya, mi hermano, esto se está cumpliendo. Zulema, Dios te bendiga. Ludivia, Dios te bendiga. Dice, muchos tropezarán entonces. Y dice, nuevamente 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice, y está hablando a la iglesia, está hablando a sus apóstoles, está hablando a la iglesia, mi Señor Jesucristo. Muchos tropezarán entonces. Muchos cristianos están tropezando y mi Señor Jesucristo lo profetizó. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y estamos viendo, mi hermano,
hermanos, entre miles de comillas, dentro de las iglesias evangélicas cristianas, que ellos mismos se aborrecen y están sirviendo de apostasía para aquellos que no conocen todavía y no han recibido a mi Señor Jesucristo. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Nuevamente habla de profetas falsos. Y por haberse multiplicado la maldad, que mire la maldad hasta dónde ha llegado, ha pasado los límites, el borde de las proporciones. Mi Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Está hablando tiempo futuro. Se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿A qué se refiere este versículo, mi hermano querido? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin, para testimonio a todas las naciones. Esto quiere decir, mi hermano, que cuando todo esto acontezca, que cuando se pase lista ya y su nombre no esté escrito en el libro de la vida, usted no va a tener una disculpa para decirle al Dios y a su amado Jesucristo, yo no lo sabía. Y por eso muchas veces le decimos a las personas, viene un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Eso hay que tenerlo bastante en claro. ¿Viene un arrebatamiento? Sí viene. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Hermano, déjeme decirle, dormir y morir son cosas diferentes. Morir es cuando usted muere sin Cristo en el corazón y se va al infierno. Dormir es cuando usted se va con mi Señor Jesucristo en el corazón, esperando la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo y cuando Él venga y resucite a los muertos en Cristo. Por eso dice la palabra, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, es un hecho, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Es hermosísimo la palabra del Señor, que nos advierte de todo lo que viene, mis hermanos. Y lo primero que va a acontecer, mi hermano, es que va a venir un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ojo, no están muertos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Esos familiares que han visto marchar a sus seres queridos sin Cristo en el corazón. Y por eso se entristecen. Y muchas veces escuchamos y llegan los amigos y dicen, lamentamos su pérdida. Y básicamente se lo están diciendo, ¿por qué? Porque han perdido su alma. Han perdido su alma y se han ido al infierno. Leo nuevamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, usted tiene que creer, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, porque Él fue el que lo resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él. Y es la promesa que tiene Dios para ti y para mí el día de hoy. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra de Iván. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, mi hermano querido, no va a ser un arcángel, no va a ser un profeta, no va a ser mi Señor quien va a tocar esa trompeta, dice. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, del tercer cielo, y vendrá hasta el segundo, dice.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos preparados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a recibir al Señor en el aire. En el arrebatamiento el Señor no va a tocar tierra, mi hermano, para que usted lo sepa claramente. Él nos va a esperar allá en el segundo cielo, para así estar con Él para siempre. Eso no va a ser después de que Él esté, después de que nuestra alma está en su mano, no hay quien lo arrebate. Mi hermano, si el enemigo tiene su alma ahora en este momento, encomiéndese al Señor, para que el Señor rescate esa alma de las garras de Satanás, que Dios lo reprenda. Este es el momento de que usted tome la decisión. Porque, mi hermano, hay muchos hombres y mujeres que estamos llevando la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y de todo corazón les lo estamos diciendo. Les amamos. Omar, Dios te bendiga. Ludivia, Dios te bendiga. Estamos llevando este mensaje de salvación. Este mensaje es para ti. Hombres y mujeres, nos estamos levantando temprano a orar en la madrugada. Estamos velando incluso en las iglesias. Nos estamos levantando a llevar la palabra, ese mensaje que usted tiene que conocer, mis hermanos. Porque vendrá tiempo, dice la palabra del Señor, vendrá tiempo que habrá hambre y sed. Y no hambre y sed de comida, no hambre y sed de agua, hambre y sed de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, muchos van a discurrir, van a andar de aquí para allá buscando palabra del Señor, pero no la hallarán. Muchos de nosotros, cuando nos vayamos en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque nos vamos a ir, mi hermano, es cuestión de tiempo. En el mundo ya no va a haber quien les predique. En el mundo no va a haber quien les predique. Solamente en Israel van a tener el privilegio de tener 144,000 judíos a la cabeza de 2 testigos, que son, la palabra del Señor dice que es Elías y Moisés, que volverán. Pero, hermano, va a haber hambre y sed de la palabra del Señor. Y que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se va a ir. Mi Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de San Mateo, San Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice mi Señor Jesucristo de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas. No son chozas, muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez. Él lo prometió, y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Dios está en el cielo, y Él quiere que tú también estés en el cielo. Vienen cosas, mi hermano, muy, muy difíciles para el mundo. Muy difíciles para los que se quedan. Vienen cosas que básicamente son, podría decir que horripilantes, mi hermano. Entrega tu corazón a mi Señor Jesucristo. Es fácil. Solo tienes que aceptar que eres un pecador. Si tú eres un mentiroso, eres un pecador, una mentira. Dice la palabra del Señor, que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Pero hay una larga lista, pero solamente una mentira te hace pecador. Entrégale tu corazón a mi Señor Jesucristo. Recíbelo como su Señor y su único Salvador. Dile a mi Señor Jesucristo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero yo sé, Señor, que tú eres perdonador. Tu amor cubre multitud de pecados. Pero hay que confesárselos al Señor. El Señor ya lo sabe, de hecho. Porque Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Como lo dije anteriormente, para el Señor el futuro es historia. Él conoce todo lo de nosotros. Él conoce dónde vamos a estar. Y Él sabe si tú lo quieres recibir o lo quieres rechazar.
El Señor ya sabe. Pero solamente lo que quiere es que tú, porque el Señor es un caballero, tú decidas. La salvación es personal. Y el día de la salvación, de tu salvación, es hoy, hermano querido. Para terminar, mi hermano, vamos a leer algo muy puntual. Se acercan muchas cosas, estamos pasando cosas difíciles. No crea, mi hermano, que porque soy cristiano yo ya lo tengo todo resuelto. No, yo soy cristiano porque necesito de Dios todos los días. Yo soy cristiano porque amo a Dios, amo a su amado Hijo Jesucristo y estoy lleno del Espíritu Santo. Pero yo sé que vienen cosas difíciles para el mundo y yo sé que tengo que pasarlas también. Pero la tribulación y gran tribulación no la voy a pasar. Porque eso va a empezar después de que se vaya a la iglesia nuestro Señor Jesucristo. Y espero en Dios poderme ir. Espero en Dios poderme ir con mi esposa. Espero en Dios poder saber que nuestros hijos también se van a ir con nosotros. Espero en Dios que nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros cuñados, nuestros amigos se puedan ir con nosotros. Pero mientras estemos en esta tierra, estamos cubiertos por la sangre de mi Señor Jesucristo. Como lo dice el Salmo 91 para terminar, donde dice la palabra del Señor de esta manera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Yahvé, dirá en su Biblia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice la palabra del Señor, de todo lo que viene, pestas y todas estas historias. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta, ni misil que venga, que huele en el día, ni pestilencia que venga en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de mi Señor Jesucristo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará mal alguno, hermanos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y como lo estuve hablando en estos días, mi hermano, hasta muchos cristianos dicen, pero ¿por qué a los impíos les va bien y a nosotros no? Dice la palabra del Señor, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa que viene para ellos. Es el momento de que usted venga y se poste a los pies de mi Señor Jesucristo. Él prometió que vendría. No batalle, mi hermano, no batalle por ahí con un GPS buscando el camino. Mi Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. No batalle por ahí escuchando a mentirosos profetas, a mentirosos apóstoles, a mentirosos, hermano, predicadores. A estos de esas organizaciones grandes que hay. Hermano, no preste atención a esas mentiras. Dice, busque la verdadera y la que es. Yo soy la verdad, dice mi Señor Jesucristo. No batalles con un cáncer. No batalles con una enfermedad, dice mi Señor Jesucristo. Yo soy la vida, mi hermano, y donde hay vida, hay salud. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, en boca de mi Señor Jesucristo. Por eso busca a mi Señor Jesucristo. Porque a todos los que le recibieron, porque a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente hay un solo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre se llama Jesús de Nazaret, y está más vivo que nunca. Resucitó al tercer día, después de haber descendido al infierno, que es donde van a ir muchas almas si no reciben a mi Señor Jesucristo. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias por sacar un poco de su valioso tiempo para escuchar estas benditas palabras. Este mensaje, hermano, reenvíelo. Muchas personas lo van a necesitar. Utilicemos estas redes sociales porque va a llegar un momento donde dice que va a haber hambre y sed de la palabra del Señor, que esta palabra no la van a dejar difundir más a través de las redes sociales, a través de las plataformas. Va a llegar un momento, ya lo han hecho. A nosotros
nos han vetado y no nos han dejado llegar unos mensajes que hemos enviado. Pero esto se va a incrementar más. Lo único que va a llegar un tiempo donde solamente vas a ver cosas obscenas a través de estas pantallitas. Y ya lo estamos viendo incluso en las televisiones. Ya no se puede poner una película porque muestran las películas escenas obscenas a los ojos de un verdadero cristiano. Un saludo muy especial para todos. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Ludivia, mi amigo Omar, Dios lo bendiga. Zulema, Dios te bendiga. A todos los que entraron y están aquí escuchando la bendita palabra del Señor. Si tienen una petición en su corazón, una petición quizás porque necesitan salud, porque necesitan trabajo, oraré y estaré orando por ustedes, para que el Señor incline el oído, para que escuche esa plegaria. Ore, pídale al Señor. Pero antes de orar, reciba a mi Señor Jesucristo en su corazón. Porque la misma palabra lo dice. No todas las oraciones las escucha Dios. Pero si alguien es temeroso de Dios, ahí se escucha y escrito está en el Evangelio. Oraremos por ustedes. Oraremos por los enfermos. Oraremos por todos los que están sin trabajo. Oraremos por el pueblo de Israel. Oraremos por todos y cada uno de nosotros. Oraremos por los hombres y mujeres que cada día batallan llevando la palabra del Señor. Pero esto es hermoso, vale la pena. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Oramos por todos y cada uno de vosotros. Oramos por mi amada esposa, mi hermana Alicia. Por nuestros hijos. Por todos y cada uno de ellos. Por Ramón. Por Lili, por Roxana. Por Alex. Por Iván Camilo y su hermanito. Por nuestros padres, por nuestros hermanos. Por la familia Quiñones Palomares. Por la familia Giraldo Posada. Por todos aquellos que nos escuchan. Y que espero en Dios este mensaje llegue a muchas personas. A muchas personas. No vivimos de esto, mis hermanos. El proveedor de nosotros es Dios. Lo único que esperamos es que este mensaje llegue a muchos corazones. Para que muchas almas sanen, sean salvadas. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Tu mensaje ha sido entregado, Señor. Como buena atalaya, Señor, me he puesto aquí delante de estas cámaras, Padre, para que este mensaje llegara, Señor. Dejando así que tu Santo Espíritu hablara a través de este humilde siervo, Señor. Para que este mensaje llegue a la mente y al corazón de muchas almas, Señor. Para que ellas se salven, Padre Celestial. Porque andan por el mundo, Señor. Existen, pero no viven, Señor. Pero sabiendo, Padre, que cuando llegue la palabra del Señor, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Esa verdad que no solamente es una palabra, Señor. Esa verdad que no solamente es un concepto. Esa verdad que solamente es un nombre. Y ese hombre y ese nombre es mi Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Dios, por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor, por la salud, por la enfermedad, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que trabajan arduamente en el campo para que los alimentos lleguen a nuestra mesa, Señor. Bendice a tu pueblo, Santo Israel, Señor. Bendice a todos los que están en la cárcel, Señor. A todos los que están con cáncer, poderoso Dios. A todos aquellos que están atravesando por diferentes pequeñas tribulaciones. Te pido, Padre Celestial, por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, Señor. Que en este momento están tristes, Padre Santo, porque han visto marchar a su padre o a su madre, a sus hermanos. Oramos por nuestros pastores, Señor. Por aquellos hombres, Señor, y mujeres que se levantan diariamente a llevar tu palabra, Señor. Nuevamente por todos los enfermos, Señor.
sabiendo tú también, Padre Santo, las dolencias que tenemos todos nosotros, Padre. Pero te pedimos, Padre, por la hermana Elizabeth, Padre. Tú conoces, Señor, el estado de la hermana, Padre Pito Dios. Y es una petición especial que mi esposa hace por ella, Señor. Son muchos los enfermos, Padre Celestial. Te pido por todos y cada uno de los enfermos, Papito Dios. Te pedimos por Orlando y toda su familia en la ciudad de Hayward, Padre. Te pedimos por Mónica, Señor, allá en España, Papito Dios. Por Angie. Te pedimos por todos los enfermos, Padre Celestial. De la misma manera, Señor, que tú salvaste a este pecador, lo sanaste de 2 cánceres, Padre. Yo te suplico, poderoso Dios, por estas personas que necesitan, Señor, de que tu mano poderosa toque su mente y su corazón para que sean sanas y salvas, Padre. Papito Dios, lleno de tu Santo Espíritu, yo te doy gracias. Yo te alabo y te bendigo, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Estaremos aquí la próxima vez, si el Señor lo permite, si es que no suena esa trompeta hoy mismo. Y recuerden nuevamente, mis hermanos, si suena esa trompeta y llega el arrebatamiento y te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Un abrazo y que Dios me los bendiga.